Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Hoy es el día de San José, patrón de todos los padres y por supuesto lo que se llama José. Y vamos a hablar un poco sobre San José, que es el santo quizás más importante que nos enseña muchas cositas, ¿no? No nos vamos a ir muy lejos, esperemos que no nos cuelguen por herejía, ¿verdad? Vamos con el Evangelio de hoy. Dice así de San Mateo: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño un ángel del Señor que dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se levantó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Bueno, les voy a hablar una reflexión que a mí personalmente me ha hecho mucho bien, aunque mucho más completa la tienen ustedes en internet, no hay que buscarla. Y es la carta Patris Corde, o con corazón de padre, que así se traduce, que escribió el Papa Francisco sobre San José. Hubo dos ideas que a mí particularmente me tocaron mucho. La primera, y lo vemos en este evangelio, dice el Papa que San José es un hombre reconciliado con su propia historia. Atención, ¿qué significa esto? Decía el Papa: muchas veces ocurre en nosotros, en nuestra vida, cosas cuyo significado no entendemos. Y es lo que le pasa a San José en el Evangelio de hoy. O sea, es que continuamente le están pasando cosas cuyo significado José no entiende. ¿Pero por qué tenemos que bajar nosotros ahora a Belén cuando estamos instalados en Nazaret? ¿Pero por qué estamos en Belén y Herodes persigue al niño y nos tenemos que ir a Egipto? ¿Pero por qué la estancia en Egipto se prolonga años y años? ¿Pero por qué María en este momento no notó signos de su embarazo? ¿Pero por qué? O sea, continuamente cosas que San José no entiende. Su significado, dice, nuestra primera reacción, dice el Papa, es a menudo de rebelión, ¿no? Esto pasa a menudo. Pero San José deja a un lado sus razonamientos para mirar lo que acontece y, por más misterioso, lo acoge y se reconcilia con su propia historia. O sea, nosotros estamos todo el tiempo con nuestro razonamiento. ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Pero por qué ha pasado esto? Intentando explicar con nuestra cabeza, cuando hay veces que tendríamos que acoger lo que sucede como un don de Dios. Dice el Papa: si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, siempre vamos a ser prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Así nos pasa. Como al final nuestra vida la vamos haciendo nosotros, siempre somos esclavos de nuestras expectativas y frustrados a más no poder porque nos decepcionamos de las cosas que pasan. Pero ¿por qué no crees que todo lo que sucede es una gracia de Dios? Dejas de maldecir tu destino, las cosas que te suceden y empiezas a decir: gracias, Señor, por tu amor, gracias porque todo lo está haciendo perfectamente bien en mi vida. Gracias porque abrazo y amo tu plan. Vas a ver cómo cambia completamente el color de cómo vives. Dice el Papa: la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, a partir de esta reconciliación con nuestra propia historia, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Eso es saber que todo lo que pasa en mi vida tiene un significado profundo y que pertenece a una historia más grande que Dios ha escrito. Y que mi vida está llena de diosidades, diosidencias, es decir, de momentos en los cuales la providencia de Dios va actuando. O sea, este decreto del emperador Augusto que me dice: voy a Belén, o sea, es un movimiento de la providencia divina porque quiere que mi hijo nazca en Belén. ¡Qué bonito! Y te lo vas tomando así. O sea, qué impresionante que aunque yo no entienda el plan de Dios, acaba un ángel de revelarme cuál es el plan de Dios y acepto ese plan y me maravillo ante su plan. Y dice lo siguiente el Papa. Dice: San José tenía una gran valentía creativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere significar esto? Pues que de los obstáculos sabía transformar los problemas en oportunidades. A nosotros los problemas nos bloquean.
y eso es un callejón sin salida. Pero dice, a veces las dificultades son precisamente, dice el Papa, las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. O sea, hay veces que en un momento de prueba, de dificultad, Dios se basa en él para, hacerme descubrir cosas que de otra forma no descubriría jamás. Son las noches oscuras de los santos, lean a San Juan de la Cruz, para purificar mi amor. Incluso nuestra vida, dice el Papa, parece que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa que San José, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre su confianza en la providencia. Qué bonito. Pero para eso necesito fe y saber que mi vida no es la concatenación de una sucesión de eventos que no tienen significados, sino que hay una mano que es la del Espíritu Santo que lo va gobernando y lo va guiando todo en mi vida con una gran sabiduría. Y claro, si yo creo eso, pues absolutamente me cambia la película. Pues bueno, vamos a ofrecerle a Dios este día y pidamos la bendición de Dios sobre nosotros. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y que San José ruegue por todos nosotros. ¡Chao, chao!